Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. En apenas unos minutos va a llegar la antena de la cadena SER, como cada día de Navidad, uno de los momentos más especiales para la radio. En cada casa hay unas costumbres, unos rituales, un plato típico estos días, una manera de celebrar. Y aquí en esta casa, a partir de las 12 del mediodía, el día 25 de diciembre suena El Cuento, que cada año, desde 2013, prepara la cadena SER. Aquí hemos reunido y convocado a los mejores actores, desde Sacristán a Terele Pávez, Aitana Sánchez Gijón, Javier Gutiérrez, a los mejores escritores, Eduardo Mendoza, Pablo Remón, Elvira Lindo, María Dueñas y, por supuesto, a los mejores creadores sonoros, a los mandos técnicos y a la batuta de este cuento, que son Roberto García, el responsable del diseño sonoro. Hola, Robert, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Y Ana Alonso, directora del cuento. Bienvenidos. Buenos días, feliz Navidad. ¿Cómo estáis? Feliz Navidad, por cierto. Feliz Navidad. ¿Cómo estáis? Pues bien. Sí. Expectantes, ¿no? Nerviosos. La mañana de hoy es un poco de altibajos, ¿no? Porque por un lado estás muy emocionado de que vas a escuchar lo que tanto tiempo llevamos trabajando. Y por otro lado, muy nerviosos porque imagínate que se corta o que hay algo que no eso no va a pasar. ¿Quieres no llamar al móvil? Bueno, pero yo es que siempre esta mañana es así. Fíjate cómo está de nervioso, se le ha ido hasta la voz. Es que en mi casa se celebra la Navidad con potencia. Ya lo veo, sí, de forma intensa. Ana, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Una adaptación de Caperucita en Manhattan. Caperucita en Manhattan, una adaptación de Esther García Llobet. Este año se cumplen 100 años del nacimiento de Carmen Martín Gaite, también 25 años de su muerte. Y es una novela que habla sobre la libertad y sobre los miedos y que interesa a niños y mayores y que se puede leer de distintas formas según tu edad y a todas las personas les puede resonar. Es además una historia muy, en toda la trayectoria literaria de Carmen Martín Gaite, una historia muy especial por lo que tuvo de personal, por quién está, a quién está escrito el cuento, que además supuso un cambio también, no solo en la trayectoria de Martín Gaite, sino en la tradición de los cuentos. Efectivamente, porque hay un juego con Caperucita, Caperucita Rojas, es el cuento. Sí. Pero es una novela sobre dejar que una niña se convierta en adulta y tome sus propias decisiones. Ella lo escribe cuando su hija fallece, la hija que tuvo con Rafael Sánchez Ferlosio, y es un acto de amor, de entrega, es una novela simbólica, cargada de dolor y que sin embargo transmite todo lo contrario, ¿no? Y eso, Robert, ya que aquí se ha hecho, pues, Mujercitas, Manolito Gafotas, eso y esta emoción y este mensaje que contenía este cuento, con la adaptación de Esther García Llobet, pero desde el nacimiento, desde que lo concibe Carmen Martín Gaite, ¿cómo se traduce de forma sonora? ¿Qué tiene este cuento distinto para el realizador de sonido que no han tenido todos los anteriores, que ya empiezan a ser unos cuantos? Bueno, a ver, yo creo que hay una cosa que tiene, que es un cuento para la familia, pero es un cuento que sobre todo está pensado para... Yo, haciendo este cuento, pensaba en mi sobrina Carmen, que tiene la edad que tiene Sara en el cuento, y que está en ese momento, ¿no? En el que la madre es todo para ella, pero va a empezar a soltarse, ¿no? O sea, desde la carta de los Reyes que ha pedido y todo, ya empiezas a ver que Carmen se empieza a soltar. O sea, para mí todo el rato era estar, mientras hacíamos el plano secuencia, que es este cuento de Navidad, que ya se descubrirá, todo el rato pensaba en ella y pensaba mucho, por ejemplo, en que es en una ciudad. O sea, esto no es... El año pasado era en Madrid, era en Carabanchel, era en un barrio. Esto es en Manhattan. O sea, el sonido es una cosa distinta. Es una cosa distinta en ambientes, es una cosa distinta en músicas, y todo esto de la libertad con Miss Lunatic y con todo eso está muy representado sobre todo en momentos y en sonidos y en las músicas. Esta música que ha sonado ahora al principio es un momento muy concreto del cuento y todo está muy pensado, y la forma en la que Nicole, que es la protagonista del cuento, que es Sara en el cuento, interpreta todo. También ella tuvo un recorrido mientras Ana la iba dirigiendo en las grabaciones, ¿no? O sea, empezó de una forma, de hecho, no nos vamos a extender, pero desde que vino a hacer la prueba estaba de una forma, y como acabó Nicole es como un poco el recorrido de Sara. O sea, pasó
no diré de niña a mujer, pero de una actriz a otra completamente. Decías que no te querías extender en eso, pero yo sí quiero que me cuentes un poco más del plano secuencia. Es decir, ahora lo que vamos a escuchar, no solo por la historia, como nos comentaba Ana, sino también por la forma. ¿Qué es lo que tiene distinto desde este punto de vista formal? ¿Por qué ese plano secuencia? Pues mira, este cuento tiene una cosa muy distinta al resto, es que hay un personaje que es Sara, que es Nicole Béjar, interpretado por Nicole Béjar, que está durante todo el cuento. No hay un momento en el que Sara no esté presente en el cuento. O sea, nunca hemos hecho ningún cuento, todos tienen protagonistas, algunos han tenido narradores, otros no han tenido narradores, pero en ninguno de los cuentos que hemos hecho un personaje estaba presente la hora 02 minutos que dura el cuento. Y eso ha sido gracias principalmente a Nicole y sobre todo gracias a Ana de cómo la ha ido dirigiendo durante todo el cuento. Y entonces todo eso hay que hilarlo, porque como, bueno, esto los oyentes no sé si lo saben, nosotros por motivos de producción no descubrimos tampoco nada, no todos los actores graban a la vez, o sea, hay muchos que sí, pero otros que contamos con grandes actores y por agendas y por nuestras propias agendas no pueden grabar a la vez. Todas las voces hay que irlas empastando y hay que irlas, tratando para que eso sea un plano secuencia, o sea, que no se noten saltos. Cuando Roberto García ha dicho grandes actores, te ha mirado a ti, Luis Callejo. Buenos días. Anda, mira. Hombre, claro. Mira, un fu. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy a gusto, un poco nervioso también, la verdad. Vosotros estáis hombre. más acostumbrados a estar aquí. ¿Sí? Y digo yo. Y sí lo estoy. Estoy expectante, quiero escucharlo ya. Y muy contento de estar. ¿Qué relación tenías tú con el radioteatro, con la interpretación en radio? Pues en realidad poca. O sea, hice una pequeña intervención en un cuento de Navidad aquí y me hacía mucha ilusión estar algún día con un poco más de cacho, ¿no? Como en esta ocasión, un personaje tan chulo además de ese señor Wolf. Yo hice radio antes de dedicarme a la interpretación un poco, radio deportiva en Segovia, en la cadena SER, fíjate. Entonces tenía ¿Narrabas? Narraba partidos con un walkie-talkie de balonmano, ¡Pero qué maravilla! Y cosas así, sí, de baloncesto. ¿Y cómo es que se truncó esa carrera? Bueno, porque por entonces estaba estudiando Derecho y luego es que se cruzó la interpretación y me gustó más. Derecho, periodismo, la interpretación. ¿Hay algún palo que no hayas tocado? ¿Qué tal cocinas? Pues con la Thermomix muy bien. Oye, eres Mr. Wolf, háblame del personaje. Bueno, Wolf, señor Lobo. Señor Lobo. Sería la traducción. Pues ¿en cuál? ¿En el original o en...? No, en el que interpretas aquí, claro. Pues es un tipo que más allá de maligno es más bien un tipo triste y que no sabe vivir la vida, ¿no? Un señor millonario, digamos, el edificio de eso donde se fabrican entre otras cosas, las famosas tartas de fresa conocidas en toda la ciudad, tiene el propio edificio en forma de fresa, ¿no? Egocéntrico, o sea, de tarta de fresa, egocéntrico, misterioso pero sobre todo triste. Y creo que hay una cosa de las que se habla en este cuento que tiene que ver, por supuesto, como ha dicho Ana, con la lucha entre libertad y el miedo, y la libertad para vencer el miedo. Aquí hay otro concepto que también, del que se habla bastante, que tiene que ver con el dinero. Sí, el capitalismo, ¿no? Sí, el uso del dinero. Hay un momento que la niña al final del cuento, en el original, habla de... Porque lo ha dicho también Miss Lunatic, ¿no? Dice, el dinero son papelitos, ¿no? Y digo, volviendo al tema que me preguntas de Mr. Wolf, tiene que ver con que tiene pinta de... Había una frase en una película, me está viniendo ahora de golpe, de estas de mafiosos americana, que decía, hay dos tipos de personas, las que quieren dinero y las que no saben lo que quieren. Que es una opción, pero probablemente, y venía a decir también en la película algo como que ganar dinero es fácil, solo te tienes que poner a eso, pero si te pones a ganar dinero, te vas a dejar muchas cosas. Sí, de las que no te vas a poder ocupar. Si te ocupas de esas otras cosas, a lo mejor no ganas tanto dinero, pero digamos que la apuesta del cuento y la apuesta vital es la de, evidentemente el dinero es necesario y no está mal tenerlo,
pero hay que ocuparse de muchas otras cosas que tienen más que ver con la vida, con el amor, con sentimientos, con las personas, en resumen. Y él está, habiendo sido una persona de otro tipo, me da la sensación, y por culpa del negocio, el dinero, la tarta de fresa, la receta adecuada, se ha perdido mucho en el camino, eso, con el amor, por ejemplo. ¿Cómo llegaste tú a este cuento? He hecho otras colaboraciones, estuve también aquí como una Siminiani haciendo cosas en Negre Criminal y en alguna otra cosa, y fuera de aquí también, y bueno, supongo que tenían mi voz por ahí registrada y dijeron Hombre, Sherlock Holmes, en Negre Criminal era Sherlock Holmes, correcto, claro. Es verdad. Para un actor, ¿cómo es esto de enfocar? Porque claro, cuando te subes a un escenario o hay interpretación de cine o de televisión, tienes todas las armas, tienes tu cara, tu gestualidad, tus gestos. Aquí solo la voz. ¿Cómo es eso de que todo se tenga que concentrar en el mismo instrumento? Pues es una complicación añadida. O sea, yo aprecio mucho el trabajo que hace la gente interpretando solo con la voz. Y bueno, en este país hay actores que, en publicidad incluso, en distintos medios, que son capaces de representar, como dices, solo con la voz unas cosas que a lo mejor es como si estuvieras viendo cómo gesticulan. O sea, hay que ser verdaderamente muy preciso, me parece. Y me parece, efectivamente, desprovisto como en este caso estás de la gestualidad, de la cara, de la expresión, del cuerpo, pues me parece muy meritorio y muy complicado. Tiene mucho valor y hay auténticos especialistas que saben hacerlo muy bien. Aquí está muy arropado y espero que todo en orden. ¿Cómo se dirige eso, Ana? Porque además, bueno, es un reparto de nombres muy notables, como ahora decía Robert, que además cada uno podía venir a grabar cuando podía. Entonces, cada uno está en su tono, tiene su propia manera de hacer. ¿Cómo los pones a todos de acuerdo para que suene como si estuvieran todos juntitos? Yo cuando puedo siempre prefiero que graben juntos. Y de hecho, por ejemplo, los padres, Pedro Casablanc, Ana Torrent, grabaron juntos. Pero es verdad que cuando no puede ser, yo les doy la réplica. Entonces, más o menos recuerdo las intensidades, los tonos. Grabo muchas opciones para que nos curemos en salud, y luego les digo que el cuerpo siempre importa, porque no es solo la voz. O sea, hay algo en la gesticulación, en cómo te mueves, en cuando tienes una escena de acción y que tu cuerpo se mueva, eso influye en cómo proyectas. O sea, probamos mucho, ¿verdad? Y vamos intentando que más allá de la voz se pongan en juego todos los resonadores y que el movimiento también haga su aparición. Más en este cuento, que es muy importante. Sí, estoy de acuerdo contigo, aunque luego no se vea, pero si estás en la posición... Mira, nosotros los actores en cine, televisión, muchas veces tenemos que ir después de que se ha rodado. Ha habido pues un día que hacía viento o que no se ha vocalizado bien, tenemos que ir a repetir. Sí. Y es complicado porque es en un estudio, bueno, luego hay la magia y los la retakes, técnica, los retakes, claro. se llama, ¿no? Entonces tienes que ir a hacer solo la voz y en eso sí tengo bastante experiencia porque siempre toca ir y efectivamente lo que tienes que hacer es recrear lo que estuviste haciendo. Si estabas agachado, no es lo mismo, o estabas de pie cuando dijiste esa frase, o venías corriendo, o estabas enfadado, pues efectivamente si no lo acompañas de la gestualidad es muy difícil sacarlo, sí. ¿A ti en esta grabación te quisiste escuchar después de la jornada de grabación o dijiste ahí se queda y ya me dirán? Si estaba mal ya me llamarán. Hombre, había mucho para escuchar, me hubiera tirado una hora más aquí. No, pero además tengo por costumbre, tanto cuando trabajo en cine, tele, si quien dirige, que es mi jefe o mi jefa en este caso, considera que está todo bien y encima, bueno, como tú dices, se tienen varias opciones, ¿no? Lógicamente, según, porque luego el montaje es otro mundo aparte en el que... Alguna le servirá, pero tú no tienes curiosidad por saber... Sí, claro que tengo curiosidad, pero o sea, que ya está. O sea, yo he hecho mi trabajo y luego ellos hacen el suyo. Y luego hay algún guiño, como siempre pasa a la actualidad, ¿no? Algún vínculo en el cuento en el que hay alguna referencia a, bueno, cosas actuales, digamos. Bueno, es que Caperucita en Manhattan al final es un clásico porque habla de cosas que no pasan de moda y que apelan a todos en todas las épocas. Habla de la libertad, del miedo... De la inmigración en Estados Unidos. Claro, esa es la mirada que Esther García Llobet, porque cuando Carmen Martín Gaite escribe sobre el Nueva York de los años 80, el Nueva York de los años 80 es muy diferente del Nueva York de ahora con Trump, ¿no? Y entonces
ella hace paralelismos sin traicionar el espíritu de la obra, con la inmigración, el miedo y con todo lo que tiene que ver con la libertad. Entonces, en realidad, está apelando a sentimientos y a emociones que nos atañen a todos. Entonces, nos podemos sentir identificados, claro, y se puede traer a... Claro, y eso te trae a hoy y, por ejemplo, eso en mi parte es a mí por lo menos me resulta mucho más bonito. O sea, también muchas veces recrear otra época es muy chulo, ¿no? Pero poder hacer... pintar Nueva York o el Manhattan de hoy en día es muy muy bonito, y buscar sonidos. O sea, yo tuve la suerte de que hace 2 años estuve por noviembre, coincidió con Halloween, estuve en Nueva York, y como soy un buen fricardo de todo esto, pues hay muchos sonidos que tenía guardados en el móvil y tal, y sonidos de semáforos, sonidos de cómo suena tal. Aquí cada uno tenemos nuestra pedrada. Ya veo, no, claro. Y, sí. Yo voy con mi cuaderno de notas. Fíjate, tú vas por Nueva York y vas con el móvil haciendo selfies, fotos y demás. Bueno, aquí tienes a un muchacho delante que va con la... Pero esto, bueno, que con el móvil directamente. Con el móvil directamente, sí. Claro. Luego todos esos sonidos hay que tratarlos porque no están grabados a la mejor calidad, y los tienes un poco que enmascarar, o lo puedes utilizar en momentos que hay mucho ambiente, que no se va a notar que no son los sonidos grabados con un buen micrófono, ¿no? ¿Pero qué grabas, por ejemplo? Tú vas por la calle... Un paso de cebra, o sea, por ejemplo en Manhattan, a mí una cosa que me sorprendió mucho, y aquí hay referencias, que esto es una de las cosas... Luego, Ana y yo cuando nos metemos a hacer el montaje tenemos negociados, y yo hay cosas que le digo cuando entramos, bueno, este va a ser más sencillo. En este le dije, hay 3 cosas que yo creo que vamos a tener que negociar. Y ahí, me dijo, ejemplo, esto es inadmisible que me lo cambies. Claro, y dije, venga, vale. Hay 2 canciones que se escuchan mucho en las calles de Nueva York, de Manhattan, no voy a decir cuáles son. Vale. Son muy obvias. Y dije, esto cuando lo escuche Ana, pero aquí se escuchan en un coche y en una bicicleta que pasan en un ambiente, pues escucha esa canción en un momento, por ejemplo, que Sara baja la ventanilla para escuchar la ciudad, en ese momento pasa un coche al lado con una canción. Pues todo eso está grabado de allí, porque me llamó mucho la atención que, joder, estas canciones tienen mucho tiempo, están incluso un poco manidas, pero son las que se escuchan aquí en la calle, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, tuk-tuk o rickshaw, ¿no? Se llaman, los bicicletas que nos llevan a los turistas cuando vas a una ciudad de un sitio a otro, si las coges, si no, no. Y todas estas llevan altavoces, y por ejemplo, en Times Square se escuchaba una de las canciones que sale así, se escuchaba todo el rato. Ay, qué ganas. Al hilo de que comentáis, creo que Esther García Llobet ha hecho un gran trabajo, o sea, atrevido, arriesgado, que quizás a los puristas de pronto no les guste. O sea, yo recomiendo, si alguien no lo ha leído, ya que estamos, ¿no? Lo primero, leer el libro de Carmen original también, pero que ha cambiado la forma de hablar de los personajes. Hay móviles por ahí, hay cosas, sí, ¿no? Sí, 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 lo ha actualizado, pero es verdad que respeta la esencia de hay la gases novela. Pimienta, ¿verdad, Luis? Hay gases pimienta. No sé de qué me hablas. Esto se emite por la radio. Tú, Robert, que cuidas mucho el sonido, pero ya pensado, en la radio cuidamos muchísimo el sonido, por supuesto, pero no es lo mismo realizar un producto que, como este, está saliendo ahora a la antena y que se ha escuchado pues en los transistores en la cocina, también en el teléfono, en el coche, que el podcast que está más pensado para escuchar con auriculares. ¿Cómo imaginas? Has dicho que piensas en tu sobrina cuando diseñabas la realización de esto, pero en el momento de la escucha, ¿qué tiene de distinto esto? Porque esto es un podcast, es radio, es todo a la vez. Sí, vamos a ver, yo cuando lo mezclo, por ejemplo, este en concreto está mezclado en Dolby Atmos, que es una forma de mezclar, que ese sistema no lo tiene prácticamente nadie, son cines, ¿no? Que es un movimiento de los sonidos por objetos. Esto Ana lo vio, y es básicamente en el software es una cabeza en medio y tú vas moviendo los objetos de un sitio a otro y van pasando por un lado y por el otro. Esto yo lo pienso para que la gente lo escuche con auriculares, porque eso luego se recodifica en una codificación que se llama binaural, y que los auriculares te permiten escuchar, no tan nítidamente como con ese sistema, pero yo pienso que la gente, pues habrá gente que lo escuche en podcast con auriculares, pero sobre todo lo pienso en mi madre, que esa mañana está desayunando, tomándose su café con su polvorón, y se pone esto pues en una Alexa, o se pone esto en la radio que tiene en el salón, sí. O yo lo pienso así, y para eso está mezclado también. Habrá matices que igual en esa forma de escuchar no se perciben, pero bueno, para eso también está el podcast, ¿no? Lo puedes escuchar por la antena y luego puedes disfrutarlo también. Porque esto se va a emitir ahora en unos minutos, en cuanto nos callemos nosotros, y luego se puede recuperar en Ser Podcast, y también se vuelve a emitir en la antena de la Ser el día 6 de enero a partir de las 6 de la tarde. Así que hay 2 ocasiones en la antena, y luego ya cuando uno quiera en Ser Podcast, en el podcast.
lo que hace con tu voz. ¿Te has dado cuenta que te pasa por un lado de la cabeza y luego por el otro? Tú vienes aquí, grabas las frases, lo haces lo mejor posible, pero luego te tocan tecnológicamente. Nos envuelven para regalo. Nos envuelven. Luis, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por venir esta mañana del día de Navidad. Ana y Robert, un año más, muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Y he de decir que yo también tengo mucho interés en escuchar vuestro trabajo, así que en cuanto acabe, os pongo un WhatsApp a ver qué tal. Venga. Hasta la próxima y feliz Navidad. Feliz Navidad. En unos Feliz minutos Navidad. y como es tradición, cada 25 de diciembre la cadena SER les ofrecerá el cuento de Navidad. Este año, Caperucita en Manhattan. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.